historia de todo hombre es una suma de aciertos y errores. Los propios actos de traición y las ingratitudes de que fuimos víctimas en el curso de nuestra existencia son el producto de nuestra imprevisión y de nuestra excesiva fe en la decencia ajena. Joaquín Balaguer, el constructor de la democracia dominicana. Inicios del siglo XX. La República Dominicana vive en el desorden. Jimenistas o bolos, seguidores de Juan Isidro Jiménez, y horacistas o colúos, seguidores de Horacio Vázquez, se pelean por el poder. Para esa época, el 1 de septiembre de 1906, nace en Navarrete el niño Joaquín Antonio Balaguer Ricardo. En el país gobierna Ramón Cáceres, Mon, colúo y horacista. Joaquín Balaguer es el único varón del matrimonio entre Joaquín Balaguer Lespierre, puertorriqueño, y la puertoplateña Carmen Celia Ricardo. El padre, comerciante, hijo de catalanes, vivía en Puerto Plata. La madre, Carmen Celia, es hija del general Manuel de Jesús Ricardo, quien peleó en la Restauración junto a Gregorio Luperón y era del Partido Azul, liberal. Luego de casarse, los padres se instalan en Navarrete. El niño fue el quinto de 8 hijos. Le antecedieron Lidia, Alicia, Isabel y Ana Teresa. Le sucedieron Rosa, Emma y Carmen Celia. Los padrinos del niño fueron doña María Morel y don Ulises Franco Vidó, el fundador del periódico La Información, quien le hizo la declaración de nacimiento en el año 1913. En 1910, Joaquín Balaguer Lespierre, el padre, abre una pequeña tienda para la venta de víveres, textiles y otros artículos. Un año más tarde, en 1911, un grupo de opositores asesina al presidente Ramón Cáceres. El país cae de nuevo en el desorden. Interesado en educar a su hijo, don Joaquín Balaguer Lespierre lo envía a la escuela de don Pedro María Espaillat, pero el niño de 8 años prefiere corretear por las fincas en su caballo, bañarse en el río y marotear frutas. Crecí sobre el lomo de un caballo. En 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. El comercio se activa. Balaguer Lespierre compra tabaco en Rama y Campeche para exportarlos a Alemania. En Navarrete crecen los almacenes. Recuas de mulos y burros de carga entran y salen. El padre prospera y llega a ser dueño de unas 40 casas en Santiago. Pero la bonanza no trae sosiego ni estabilidad al país. Navarrete se convierte en un activo foco guerrillero. Bandas armadas asaltan las poblaciones y cometen desmanes. A mi padre, no obstante su poco interés por la política, se le empezó a calificar de partidario de la facción de los bolos. En 1914 gana la presidencia Juan Isidro Jiménez. Desiderio Arias, ministro de Guerra y Marina, aspira al poder y conspira contra su antiguo jefe, aliándose a los horacistas. Cuando el presidente Jiménez se entera, Desiderio vuelve a alzarse y el Congreso lo apoya. El gobierno norteamericano ofrece tropas para combatir a Arias, pero el presidente Jiménez prefiere renunciar. Entonces, los Estados Unidos deciden ocupar el territorio nacional. El 4 de mayo de 1916, tropas norteamericanas desembarcan e inician la ocupación. El niño Balaguer tenía 9 años de edad. La invasión frena la incipiente prosperidad.
un barco alemán que lleva a Europa un embarque de tabaco en pacas, propiedad de don Joaquín Balaguer Lespierre, es hundido en el Atlántico. La terrible noticia le provoca un derrame cerebral parcial del que nunca se recuperó del todo. Para sostener la familia, don Joaquín va vendiendo las casas que posee. Abandonan Navarrete y se mudan en la calle La Barranca, en Santiago. Con el fin de controlar el país y facilitar el desplazamiento de sus tropas, los norteamericanos construyen carreteras y otras obras, decretan el desarme de la población y cometen una serie de abusos que encienden la resistencia campesina. Alarmados por las bajas que sufren, crean un ejército local, la Guardia Nacional, para pelear con los campesinos que resisten sus desmanes. El niño Balaguer continúa creciendo. Completado mis estudios primarios, me inscribí en 1920 en lo que entonces se denominaba Escuela Normal Teórica. Doña Rosa Smester y don Salvador Cucurulo estimulan sus inclinaciones literarias al oírlo declamar. En 1921, a los 14 años, Joaquín Balaguer publica su primer libro de versos, Salmos Paganos. Y en 1922, a los 15 años, se recibe como bachiller en Ciencias y Letras y publica su segundo libro, Claros de Luna. Ese mismo año, se firma en Washington el Plan de Desocupación. En 1923, a los 17 años, el joven Balaguer se suma a la campaña del movimiento nacionalista dirigido por Rafael Estrella Ureña contra la ocupación norteamericana. Balaguer representa al Cibao en dos grandes manifestaciones organizadas por don Américo Lugo y don Federico Enríquez y Carvajal en repudio a la ocupación. La participación de Balaguer lleva a decir a don Américo Lugo: "Este joven ha sido dotado por los dioses de la oratoria y su patriotismo se desborda por sus venas". Mi carrera política se inició entonces con mi participación en los mítines y en las manifestaciones multitudinarias que se organizaron ante la mirada recelosa de las autoridades militares de ocupación. En 1924, con 17 años, gana el primer premio en los Juegos Florales del Casino Central de La Vega y recibe un homenaje público. Para ese tiempo, Rafael César Tolentino lo contrata como corrector de pruebas y periodista del diario La Información de Santiago. En 1924 se realizan elecciones. Las gana el general Horacio Vázquez. Se producen la desocupación militar del país y la vuelta a la soberanía. En 1925, el joven Balaguer, sin dinero para mudarse a Santo Domingo a estudiar, se inscribe como estudiante libre en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Santo Domingo, con el apoyo de Rafael César Tolentino, y se traslada cada año a la capital a presentar los exámenes. Así pudo hacer su licenciatura en Derecho. Diariamente saca tiempo para ir a la biblioteca de la Alianza Cibaeña. Prácticamente se lee todos los libros de la misma, en especial las novelas. En 1926, con 19 años, el Ayuntamiento de Santiago lo selecciona para hacer el panegírico de don Salvador Cucurulo, recién fallecido. En 1927, con 20 años de edad, ingresa como profesor de literatura en la Escuela Normal de Santiago. El 8 de junio de 1929 se recibe de licenciado en Derecho. Ya graduado, renuncia de la Escuela Normal de Santiago y consigue que le traspasen el puesto a su hermana Emma, e inicia su pasantía en el bufete del licenciado Jafet Hernández. El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 hunde a la República en una crisis. El licenciado Rafael Estrella Ureña, ministro de Horacio Vázquez, se aleja del gobierno y se dedica a conspirar y a atraerse al general Trujillo, jefe del ejército, quien se compromete a apoyar el movimiento contra Vázquez. La noche del domingo 23 de febrero de 1930, el general José Estrella y su sobrino, el licenciado Rafael Estrella Ureña, junto a decenas de partidarios y seguidores de Desiderio Arias, simulan un asalto a la Fortaleza San Luis en Santiago. Balaguer, que apoya la acción, redacta rápidamente el manifiesto del movimiento cívico en la oficina del licenciado Jafet Hernández. El licenciado Estrella Ureña parte hacia Santo Domingo con unos 1.500 hombres a tumbar al presidente Vázquez, emulando la marcha sobre Roma de Mussolini.
Trujillo facilita el avance de los rebeldes y la madrugada del miércoles 26 de febrero, los revolucionarios entran a la ciudad capital haciendo tiros al aire. Trujillo los deja ocupar la ciudad y declara que sus tropas han sido vencidas. El presidente Vázquez descubre tarde la complicidad de Trujillo y termina aceptando un acuerdo con la mediación de Charles Curtis, cónsul de los Estados Unidos, que coloca al licenciado Rafael Estrella Ureña como presidente provisional. Se programan elecciones para el 16 de mayo de 1930. Al notar las aspiraciones presidenciales del brigadier Trujillo, Estrella Ureña busca apoyo en el cónsul norteamericano para impedir la candidatura, pero a Curtis le instruyen no intervenir. Una llamada Coalición Patriótica de Ciudadanos lanza la candidatura Trujillo presidente, Estrella Ureña vicepresidente, y Estrella Ureña lo acepta. El 31 de marzo se publica un manifiesto a la nación que anuncia una confederación de partidos que sustentan la candidatura Trujillo-Estrella Ureña. Se inicia en Montecristi la campaña política para promover la candidatura Trujillo-Estrella Ureña como presidente y vicepresidente de la República. Cuando los candidatos llegaron a Santiago, los dirigentes de esa ciudad de la Confederación de Partidos me escogieron para pronunciar desde las galerías del Club Santiago el discurso central de ese recibimiento multitudinario. A solicitud personal del general Trujillo, el joven abogado se integra como orador a la gira de promoción política que abarca todas las poblaciones del este y el norte del territorio nacional. El 16 de mayo de 1930 se realizan las elecciones y el 30 de mayo el Congreso Nacional proclama la victoria del binomio Trujillo-Estrella Ureña. Era gloriosa, vive mi país. El 16 de agosto de 1930, Trujillo se juramenta como presidente de la República y se inicia el largo periodo de 31 años llamado la Era de Trujillo. Las figuras principales del partido de Estrella Ureña pasan a formar parte del nuevo gobierno. El primer cargo de cierta importancia que desempeñé durante la era de Trujillo fue el de secretario de primera clase en la legación dominicana en Madrid. Mis ingresos eran apenas de $300, suma que se reducía a la mitad porque la otra le era entregada a mi familia de acuerdo con instrucciones dadas por mí. En 1932, el joven político y abogado llega a Madrid. Mientras estudia en España, asiste a museos, bibliotecas y a los debates parlamentarios. En 1933, Balaguer escribe el libro Trujillo y su obra, para promover al nuevo régimen. El libro, que elogia como orador al licenciado Estrella Ureña, en desgracia política, es utilizado para indisponer a Balaguer con Trujillo. El 19 de septiembre de 1934, el canciller Arturo Logroño envía un cable informando la cancelación de Balaguer y ordenándole regresar al país. El 21 de septiembre, otro cable reinstala a Balaguer en su puesto diplomático. Es transferido a Francia. Allí se inscribe en un curso de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de París. Varios meses después, es nombrado de nuevo en Madrid. En 1935, Trujillo designa a Balaguer como subsecretario de Educación. Regresa con 28 años de edad. En el 1936, lo promueven a subsecretario de la Presidencia. En 1937, con 31 años, lo nombran vicecanciller y desempeña interinamente el cargo de canciller de la República, ocupándose en la solución del litigio internacional provocado por la bárbara orden de Trujillo de realizar la matanza de haitianos de 1937. Su brillante desempeño encendió la envidia de los cortesanos. En 1940, por intrigas del entonces canciller Arturo Despradel, Balaguer es sacado discretamente del país, nombrándolo embajador en Colombia. Permanecerá 10 años fuera en diversas misiones diplomáticas.
César Galvis y Alfonso Quintero, en la ciudad bonita. En Bogotá aprovecha para cultivar selectas amistades, poetas, intelectuales. También se dedica a escribir varios de sus libros, como Los próceres escritores, Azul en los charcos, Semblanzas literarias, así como sus apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana, y se somete a un fuerte tren de lectura. Durante 7 años, fui uno de los visitantes asiduos de la Biblioteca Nacional de Bogotá. Durante los años 40, el Dr. Balaguer preside misiones diplomáticas en Ecuador, Costa Rica, Colombia, Nueva York, Honduras, México y París, Francia. En 1949 publica en Argentina su biografía de Juan Pablo Duarte, El Cristo de la Libertad. La caída en desgracia de Arturo Despradel, quien le mantenía alejado del país, y la entronización de un nuevo favorito, Anselmo Paulino Álvarez, provoca un cambio inesperado en su carrera política. En enero de 1950, fui transferido del cargo de embajador en México al de secretario de Educación y Bellas Artes. Con 43 años de edad, Balaguer se propone dejar su marca como un ministro eficiente y capaz. En solo 3 años, promueve los primeros liceos nocturnos, organiza la Feria del Libro, establece los premios nacionales y levanta el Palacio Nacional de Bellas Artes, entre otros logros. En julio de 1953, es nombrado Canciller de la República. Su encomienda principal, coordinar los acuerdos que dieron origen a la suscripción del Concordato con la Iglesia Católica, que se firmó en 1954 en el Vaticano. En febrero del 1955 vuelve a Educación. Allí inicia el mejoramiento del personal docente, lanza una campaña nacional de alfabetización y logra la construcción del edificio que alberga la Secretaría de Educación. Mientras dirige la cartera de Educación, en el periódico El Caribe, el 14 de abril de 1955, aparece un ataque en la sección de calumnia política conocida como Foro Público, acusándolo de amistad con el destituido Anselmo Paulino y de corrupción. Indignado, Balaguer renuncia del Gabinete Nacional y se apersona en el Caribe, donde entrega una carta de respuesta al Foro. Trujillo le visita al anochecer y le ofrece disculpas. Balaguer reasume sus funciones públicas. El 11 de enero de 1956, Trujillo asciende a Balaguer a secretario de Estado de la Presidencia. Ocupé con pesar ese cargo, porque tanto por mi experiencia personal como por la de otros muchos amigos y colaboradores del régimen, me hallaba consciente de lo que significa ejercer una función pública al lado de quien era ya el jefe omnímodo de toda la nación. El 28 de agosto de 1956 fallece en la ciudad de Santiago su padre, don Joaquín Balaguer Lespierre, a la edad de 84 años. En 1957, Trujillo propone a su hermano negro a la presidencia y a su hijo Ramfis a la vicepresidencia. Ramfis rechaza su postulación por asco a la política. Contrariado, el dictador envía el 4 de junio una carta al presidente del Partido Dominicano proponiéndole que, ante la circunstancia de no haber aceptado el teniente general Dr. Rafael Trujillo hijo al consenso general a favor suyo, sea escogido en su lugar el Dr. Joaquín Balaguer. En las elecciones de mayo del 1957, son electos Héctor Bienvenido Trujillo, negro, como presidente y Joaquín Balaguer como vicepresidente. El 1 de enero del 1959, el dictador Fulgencio Batista huye de Cuba a República Dominicana y asume el poder el doctor Fidel Castro. La actividad antitrujillista se fortalece en el exterior con el apoyo de Venezuela y Cuba. El 14 de junio del 1959, una expedición armada proveniente de Cuba invade por Constanza en avión y luego por las playas de Maimón y Estero Hondo. Las Fuerzas Armadas derrotan militarmente a las guerrillas. Ramfis manda a fusilar a la mayoría de los guerrilleros capturados.
A finales del 1959, jóvenes hijos de reconocidos trujillistas, estudiantes y disgustados con el régimen, organizan un movimiento clandestino, denominándolo 14 de junio, con el fin de derrocar a Trujillo. El movimiento es develado por el Servicio de Seguridad, dirigido por el entonces coronel Johnny Aves García, y cruentamente reprimido. La Iglesia Católica, alarmada por la represión, emplaza al gobierno a soltar los apresados y aflojar su control. Trujillo, irritado, la emprende contra la Iglesia pese al consejo de sus ministros más sensatos. Sintiéndose acosado en medio de una crisis económica y un notable enfriamiento del apoyo tradicional norteamericano, Trujillo aprueba el plan de Johnny Aves para asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt. La acción terrorista se intenta el 16 de junio de 1960, pero fracasa. El presidente Betancourt inicia una fuerte acción diplomática para aislar políticamente al gobierno dominicano. Los norteamericanos, sus antiguos aliados, aprueban planes para salir a las buenas o a las malas de Trujillo. El 3 de agosto de 1960, en un ardid para eludir la sanción que le aplicaría al Estado Dominicano la sexta reunión de cancilleres de la OEA, convocada en Costa Rica, renuncia el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, aduciendo quebrantos de salud, y el vicepresidente, Dr. Joaquín Balaguer, asume la presidencia. Fue esa la etapa más triste y más desairada de mi carrera política. Con la economía desplomándose, Trujillo hace amagos de acercamiento con los países comunistas. Internamente la represión arrecia, y el 25 de noviembre del 1960, Trujillo ordena la muerte de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. El horrendo crimen consterna a la sociedad dominicana. Cuando mataron a las Mirabal, el doctor Balaguer me dijo, vamos a dar una vuelta en el patio interior, porque me dijo, me hizo una señal de que tenía grabada grabaciones en el techo. Y al salir al patio interior a caminar me dijo, la sangre nos va a ahogar a todos. Y este es el final. Sea cuales sean las sorpresas que el porvenir nos reserve, estamos desde ahora seguros de que el mundo podrá ver a Trujillo muerto, pero no prófugo como Batista, ni fugitivo como Pérez Jiménez, ni sentado ante las barras de un tribunal como Rojas Pinilla. Trujillo, sinuoso, llega a comunicarle al entonces presidente Balaguer su decisión de favorecerlo, disponiendo que figurara en las elecciones del 1962 como candidato a la presidencia de la República. En esa ocasión, como en otras en que me hizo referencia al tema, insistí en que la única persona apta para desempeñar la presidencia de la República, en caso de que él mismo no asumiera esa función, sería el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo, por ser el único que contaba con suficiente autoridad en las Fuerzas Armadas para asegurar la supervivencia del régimen en un momento dado. Ante la negativa de Balaguer, desde la emisora Radio Caribe, controlada por Johnny Aves García, se realizan una serie de ataques al entonces presidente Balaguer, quien sabía que esos ataques estaban aprobados por Trujillo. Pocos días antes de su muerte, Trujillo hizo saber a varios colaboradores cercanos que ante la negativa de Balaguer a ser postulado a la presidencia, había escogido al ex canciller licenciado Virgilio Díaz Ordóñez para reemplazarlo como candidato en las elecciones de 1962. La noche del 30 de mayo del 1961, un grupo de sus propios colaboradores emboscan y matan en la carretera a San Cristóbal a Rafael Trujillo, mientras se dirigía hacia la Hacienda Fundación. Esa misma noche, el presidente Balaguer impide el plan de Johnny Aves de asesinar al obispo de San Juan de la Maguana, Monseñor Tomás O'Reilly.
El 31 de mayo de 1961, a las 5 de la tarde, el presidente Balaguer anuncia al país oficialmente, a través de La Voz Dominicana, la muerte de Trujillo. Trujillo que viva, Trujillo alabado, salve San Cristóbal, una de Trujillo, ese gran caudillo, jefe de la nación, sus mujeres son la más lindas flores, ellas son primores, de gracia y encanto. Muerto Trujillo, Johnny Abe sugiere que Negro Trujillo reasuma la presidencia. El doctor Balaguer recomienda esperar el regreso de Ramfis Trujillo desde Francia. Al regreso de Ramfis al país y con su apoyo, el 6 de junio el presidente Balaguer cancela el nombramiento de Johnny Abe del ejército y se le envía al Japón. El país, después de 30 años de opresión, quería respirar aires distintos y ese deseo no podía ser reprimido sin graves riesgos para la paz y sin exponer a toda la nación a graves explosiones sociales. El 5 de julio del 61, el presidente Balaguer autoriza la entrada al territorio nacional de una comisión del Partido Revolucionario Dominicano integrada por don Ángel Miolán, don Nicolás Silfa y don Ramón Castillo. También sale a la luz pública la Unión Cívica Nacional, que agrupa a ex colaboradores de Trujillo junto a reconocidos desafectos del régimen. La Unión Cívica realiza manifestaciones en la capital y el interior del país, pidiendo la democratización, que son atacadas por grupos paramilitares, los llamados paleros, dirigidos por familiares y allegados de la familia Trujillo. Esas bandas de fascinerosos, en la que ha hallado cabida lo peor de la AMPA política nacional, constituye una afrenta para nuestra democracia incipiente. Y el gobierno, al denunciar esa vergüenza ante el país y ante el mundo, se compromete a emplear todos los medios de que dispone hasta conseguir que ese residuo de barbarie desaparezca de la vida dominicana. Presionado por las fuertes limitaciones económicas que padece el país debidas a las sanciones de la OEA, el presidente Balaguer convence a Ramfis Trujillo que le permita hablar en las Naciones Unidas y le expresa con franqueza que expondría la decisión firme de las autoridades de restablecer en el país la democracia. Ramfis midió el alcance del acto que nos proponíamos realizar y me animó a que lo llevara a cabo con la mayor rapidez posible. El día 2 de octubre de 1961, el presidente Balaguer viajó a Nueva York, donde ante la Asamblea de las Naciones Unidas expresó: tras la caída del hombre que personificó durante 30 años el Estado dominicano, está naciendo un Estado de derecho. El edificio de la dictadura se ha desplomado y sobre sus ruinas hemos empezado a edificar, con paciencia y sin alardes demagógicos, un régimen fundido en los viejos moldes que nos legaron los fundadores de la República. Declaramos ante esta Asamblea que el nuevo gobierno dominicano se somete desde este instante a la jurisdicción de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y a la de las Naciones Unidas. Al regresar al país, miembros de la familia Trujillo para deponer a Balaguer de la presidencia. Solo Ramfis Trujillo le da apoyo y respalda las actividades de apertura. Balaguer desmonta el trujillismo, manda al exilio a todos los altos jefes, le devuelve el nombre a la ciudad, va a las Naciones Unidas a denunciar un régimen en donde él fue figura importante. Hay que meditar sobre eso. Muchos han dicho, como se llamaría, traidor. No, él sabía el rol histórico que tenía en esa denuncia. Para aliviar las presiones norteamericanas, Negro y Petán Trujillo son sacados del país.
A mediados de noviembre, decepcionado porque los norteamericanos no levantan las sanciones, Ramfis Trujillo exhuma los restos de su padre, da muerte a 6 de los supervivientes del 30 de mayo, pide a sus tíos Negro y Petán que regresen y él se fuga del país. 24 horas después, el general Pedro Rafael Ramón Rodríguez Echavarría, comandante de la base aérea de Santiago, manda bombardear la base de San Isidro y exige la salida del país de Negro Trujillo y demás miembros de su familia. Petán Trujillo se resiste, pero el presidente Balaguer le muestra, desde una ventana del Palacio Nacional, en el horizonte, los barcos de guerra norteamericanos. El 20 de noviembre del 61, la familia Trujillo abandona el territorio nacional. En los días siguientes, el presidente Balaguer disuelve el Partido Dominicano y anuncia elecciones para mayo del 1962, supervisadas por la OEA. La Unión Cívica lanza la consigna Navidad con Libertad. El presidente propone al Congreso una reforma constitucional para establecer un Consejo de Estado de 7 miembros, que se encargará de presidir la celebración de elecciones. Aprobado el Consejo de Estado, lo preside el doctor Balaguer. El licenciado Rafael Bonelli ejercía como vicepresidente. A finales de 1961, el presidente Balaguer rebaja el pago de las placas y patentes, reparte tierras a campesinos, regala cientos de vehículos a choferes de la capital y Santiago, así como decenas de motonetas y triciclos a los carreteros, y ordena apresar a los asesinos de las hermanas Mirabal, entre otras medidas. El Consejo de Estado sesiona normalmente y dirige al país hasta el 15 de enero del 1962. Ese día, la Unión Cívica organiza un mitin en los alrededores del Parque Independencia que concluye con un trágico balance de 3 muertos y varios heridos. El presidente Balaguer renuncia al Consejo de Estado y el general Rodríguez Echavarría intenta un golpe para imponer una junta cívico-militar. El 17 de enero, el doctor Balaguer se asila en la Nunciatura. Ese mismo día, el coronel Elías Wessing y el mayor Rafael Fernández Domínguez arrestan al general Rodríguez Echavarría, dan un contragolpe y reinstalan el Consejo de Estado, sin el doctor Balaguer. Yo recuerdo la noche del 17 de enero, ¿verdad? Cuando se produce la entrada del doctor Balaguer a la Nunciatura. Recuerdo perfectamente cómo se trasladó a su mamá, que hubo que poner 2 escaleras bastante grandes en ambos lados de la verja, y cómo hubo que cargar a esa señora y pasarla por encima de la verja hasta que otro la llevó y ayudarla a llevar a la Nunciatura. Después que ella pasó, pasamos los escasos familiares que estábamos ahí en ese momento. Los consejeros, presididos por el licenciado Rafael Bonelli, rehúsan permitir la salida del país del expresidente Balaguer hasta que éste amenaza con salir a reasumir sus funciones. Entonces rápidamente la conceden. Antes de salir de aquí, yo lo veía todos los días ahí en la Nunciatura. Subíamos por una escalera ahí, de este lado, y bajábamos por otra. General Saturnino, que era su chofer, y yo veníamos todos los días, temprano, a acompañarle ahí. Y ya ahí se dio el partido. Entonces redactó el manifiesto del partido, lo redactó, estando en la Nunciatura. Y entonces ahí pues salíamos en actividades a ver a este, al otro. Él mandaba que vieran a fulano, sultano, mengano. Y pues cuando se fue, pues nos quedamos con esa encomienda, como dicen. Y continuamos. Fíjate que en el 62 se veían las cintas con los discursos de él, que se pasaban en el programa de Collito García Castro, y después se publicaba en el periódico Renovación de Julio César Martínez. El presidente Balaguer tenía 55 años de edad cuando abandona el país. El Consejo de Estado presiona y los norteamericanos le dan al doctor Balaguer 24 horas para que abandone Puerto Rico. Se va a New Orleans.
Todo el mundo sabe que fue a Puerto Rico, a New Orleans, porque le habían hecho un ofrecimiento de por lo menos permitirle ganarse la vida mediante la cátedra universitaria. 3 meses después, el doctor Balaguer se traslada a Nueva York. Allí comienza a organizar un nuevo partido político. Se intenta inscribir la candidatura del doctor Balaguer para las elecciones del 1962 por el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico, que dirige don Nicolás Silfa. La Junta Central Electoral lo rechaza. Entonces, y desde Nueva York, para evitar que los cívicos se queden en el poder, el presidente Balaguer manda a votar por el profesor Juan Bosch en las elecciones de diciembre del 1962. Estamos en Nueva York, el día de las elecciones del 62, y de aquí nos llamaban a cada rato, y alguien llamó como a las 6 de la tarde y dijo: ganó Unión Cívica de un modo arrollador. Y él dijo: nos fuimos, el exilio será por muchos años. Pero como a las 11 de la noche llamaron: estamos de regreso ya. Había una inteligencia entre ellos. El 21 de julio del 1963 se funda el Partido Reformista, por la fusión del Partido Acción Social, el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico de don Nicolás Silfa y el Partido Agrario Obrero. A partir de agosto de 1963, artículos y discursos del doctor Balaguer llegan al país. El 25 de septiembre del 1963 se produce un golpe militar propiciado por sectores de Unión Cívica y otras minorías políticas contra el gobierno del presidente Bosch. Los militares escogen a 3 personas para gobernar formalmente al país, el triunvirato. Bosch y su esposa son desterrados. Desde Nueva York, el presidente Balaguer envía a Santo Domingo cintas grabadas que son retransmitidas de lunes a sábado en el programa Panorama Político del Partido Reformista. Mi vivencia es de que el doctor Balaguer, y hasta nosotros, sus familiares, éramos personas que estábamos en cierto modo siendo hostigados por el gobierno de los Estados Unidos, que recibía las presiones del gobierno de turno aquí en República Dominicana, solicitando que no fueran tan condescendientes y que a esas personas se le tomara otras acciones en ese momento, ¿verdad? Balaguer era un solitario. Vivía en un hotelito, Broadway 72, donde pagaba $15 semanales. Una pequeña habitación con unos libros, y él salía toda la mañana a las 10 a caminar solo, a dar la vuelta. Pero como estaba en desgracia con Washington, detrás de él iba un FBI vigilándolo. A lo último se hicieron amigos y entonces caminaban juntos alrededor del hotel y conversaban. Después entonces lo molestaban mucho, migración. El 14 de febrero del 1964, el Partido Reformista solicita su reconocimiento y el 20 de abril, la Junta Central Electoral lo otorga. El 1 de noviembre, en el Hotel Caribe Hilton de San Juan, Puerto Rico, cerca de 800 dominicanos procedentes de Santo Domingo, Nueva York, Puerto Rico, Aruba y Curazao se reúnen convocados por el Partido Reformista. El presidente Balaguer se juramenta como presidente del Directorio Central Ejecutivo. Allí se reclama al triunvirato convocar elecciones y se promueve un nuevo amanecer con Balaguer. Cuando una puerta se cierra, se abre con una llave o se le derriba con un hacha. La llave en este caso es una consulta electoral verdaderamente honesta. Y los filos del hacha serían la huelga, el sabotaje, el atentado personal, la subversión armada. Los errores del triunvirato, la corrupción, el deseo de quedarse en el poder y mantener exiliados al profesor Juan Bosch y al doctor Joaquín Balaguer fomentan la conspiración política y militar. Era evidente que en vez de la llave, el triunvirato había optado por solo permitirle al país la vía del hacha. El 24 de abril de 1965 estalla una revuelta armada contra el gobierno del triunvirato presidido por el doctor Donald Reed Cabral, que tiene éxito en derribar al gobierno ilegal.
El gobierno norteamericano, que recela de Bosch y teme que surja una segunda Cuba en el Caribe, desembarca tropas el 28 de abril y establece un corredor internacional para aislar al grupo de militares que quieren la reposición de Bosch. En pleno conflicto bélico, el doctor Balaguer, desde Nueva York, pide que se le permita entrar al territorio nacional a estar con su madre, que se encontraba con un fuerte quebranto de salud. El 15 de junio, por fin, el general Antonio Inbert Barreras, quien preside el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, accede a permitir al doctor Balaguer entrar al país solo por 48 horas. Pasado el periodo, lo presionan para que salga del territorio nacional. El doctor Balaguer, indignado, convoca a la prensa y declara que no se irá y que prefiere trasladarse a la zona controlada por el coronel Camaño Deñó, quien acepta recibirlo. Ante la actitud del doctor Balaguer, la Junta desiste de sus pretensiones de exiliarlo nuevamente de la nación. La presencia en el país del doctor Balaguer activa a miles de dominicanos alarmados por la crisis política y económica, el derramamiento de sangre y la intervención extranjera del país, que ven en Balaguer la única salida viable y la única oportunidad real que la República tiene para recuperar su soberanía a corto plazo. Tras semanas de negociaciones, se acuerda instalar un gobierno provisional encabezado por el doctor Héctor García Godoy, ex canciller del gobierno del profesor Juan Bosch, y convocar elecciones para junio de 1966. El presidente Balaguer inicia su campaña electoral promoviendo la revolución sin sangre. Bosch hace campaña desde su casa y recibe el apoyo público de partidos extremistas como el Partido Comunista Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano y el 14 de junio, aunque Bosch lo rechaza. Ese apoyo endurece la oposición hacia él de los militares y los norteamericanos. Must not and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. El presidente Balaguer, por su parte, va a las distintas provincias, en ocasiones bajo tiro, a promover el reformismo y la paz. Las simpatías hacia el doctor Balaguer crecen y se consolida firmemente como el candidato de mayor aceptación popular. Las elecciones se llevan a cabo el 1 de junio de 1966, bajo la supervisión de la OEA y con la presencia de observadores de las Naciones Unidas. Al final de las votaciones, y como todas las encuestas pronostican, el Partido Reformista gana con 745.000 votos, el 56.3% de los votantes. El expresidente Bosch y el PRD obtienen el 39.2%, y los cívicos, que promovieron el golpe de Estado contra Bosch en el 1963 y fueron los responsables de la guerra civil y la intervención norteamericana, encabezados por Rafael Bonelli, terminan con menos del 4% de los votos. El pueblo dominicano los rechaza nuevamente, tal como lo hizo en las elecciones de 1962. El 1 de julio de 1966, a los 59 años de edad, el doctor Joaquín Balaguer asume por primera vez la presidencia en unas elecciones democráticas ganadas mayoritariamente. Terminada la guerra civil, los grupos de izquierda quedaron armados y se dedican a intentar establecer focos guerrilleros a nivel rural y urbano, entrenados y apoyados por el gobierno de Cuba. Además, asesinan policías y militares para provocar un endurecimiento de la represión y realizan una serie de atracos para obtener fondos. Documentos que la policía venezolana ocupó a Fernando Arturo de la Rosa Ruiz a raíz de su detención en Venezuela el 23 de diciembre de 1966 prueban el grado de penetración a que ha llegado la labor del comunismo en la sociedad dominicana. Son pocos los hogares donde en alguna forma no haya llegado el zarpazo de la bestia roja que amenaza hoy el mundo entero, la civilización cristiana. Los grupos extremistas se dividen según el país que les envía fondos, Rusia, China o Cuba, y se pelean entre ellos a tiro limpio en la universidad pública, en los liceos y escuelas, y en los barrios.
En 1968, el PRD, luego de una muy pobre gestión del Ayuntamiento de Santo Domingo y debido al rechazo de Bosch a la democracia representativa y a las elecciones, inicia su política de abstención y no participa en las elecciones municipales. El Partido Reformista gana las elecciones al Ayuntamiento de la ciudad capital. La izquierda, durante el período, le declara la guerra al gobierno dominicano e intensifican los atracos, asesinatos de humildes policías y militares, robos de armas, atentados con bombas, desórdenes, crímenes y ataques a tiendas y negocios de una manera sistemática e implacable. El Movimiento Popular Dominicano, el más activo de la izquierda, se propone ejecutar un golpe de Estado revolucionario, en alianza con sectores militares que adversan al presidente Balaguer. En 1969, el vicepresidente Francisco Augusto Lora, el síndico Guarionex Lluveres Montaz y otros dirigentes reformistas se declaran en rebeldía frente al reclamo de sectores que pedían la repostulación del presidente Balaguer. Al sentirse derrotados en el reformismo, se separan y fundan el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista, MIDA. En la República, millares de dominicanos piden la reelección, porque desean que la paz y la prosperidad ganadas en el período 66-70 continúen en el país. En medio de estas circunstancias, el presidente Balaguer inicia un vasto plan de obras públicas y de reorganización de la nación. Edificios de apartamentos, termoeléctricas, presas, canales de riego, acueductos, avenidas, zonas industriales y turísticas, carreteras y caminos vecinales van cambiando la fisonomía de todo el territorio nacional. En el año 66 aquí había muy pocos edificios altos. Altos me refiero de 5 o 6 pisos. Pero la ciudad era bajita, la ciudad era de 2 pisos, 3 pisos. Yo recuerdo que cuando arrancamos a hacer multifamiliares de 4 pisos, no era fácil conseguir los carpinteros y la gente que tuviera la destreza para subir 4 pisos. Entonces, en ese arranque, digo yo con humildad, hubo un esfuerzo y una visión arquitectónica de futuro para la ciudad que fue como un despertar, como que arrancó ahí. La confianza que la presencia del presidente Balaguer genera impulsa la inversión privada y el país empieza a recuperarse. En estos años, el presidente Balaguer inicia las zonas francas, el desarrollo turístico, la remodelación de la ciudad capital, con obras que fueron criticadas y motejadas por sus adversarios de ser una política de varilla y cemento. Todas, absolutamente todas las obras que iniciaba el presidente Balaguer recibían un torrente de crítica y rechazo. Las inauguraciones se suceden mes tras mes, año tras año. Los grandes proyectos habitacionales dignifican y dan un techo propio a miles de familias desamparadas. El progreso se extiende provincia por provincia en todas las regiones de la República. Balaguer, incansable, se multiplica. La recuperación del país y su crecimiento sorprenden a la comunidad internacional. El 25 de marzo de 1970, un comando del Movimiento Popular Dominicano secuestra al coronel Donald Joseph Crowley, agregado aéreo de la Embajada de los Estados Unidos, y propone canjearlo por la libertad de 20 militantes izquierdistas presos por diversos delitos, entre ellos Maximiliano Gómez, el Moreno, líder del MPD.
mí me tocó algo interesante. En un momento en que lo tuve que ir a ver para un asunto importante, estaban negociando la cuestión del coronel Crowley. Y don Polibio Díaz llegó donde él a decirle cuál era el acuerdo al que habían llegado. Dice, el acuerdo es este. Nosotros soltamos los presos, eran 18 en total. En el parque de Villa Francisca va a haber una manifestación pública que lo va a recibir y ellos entregan al coronel Crowley inmediatamente. Entonces él le pregunta con mucha sabiduría y en esa forma que lo sabía hacer: ¿y usted qué piensa? A Polibio. Don Polibio, que era un auxiliar formidable, se pone a mirar para arriba y dice: si fuera yo presidente, no aceptar esa propuesta, porque al día siguiente me los van a salir a cazar a todos y me van a atribuir a mí como gobierno la muerte de todos. Yo le exigiría mejor un tercer estado que los reciba. El presidente Balaguer se sonrió. Dice: es exactamente mi parecer. Y así se hizo, fue a México. El presidente Balaguer acepta el canje y el 28 de marzo Crowley es liberado. El secuestro de Crowley indujo una reacción de las agencias de seguridad norteamericanas que operaban en el país, las cuales despliegan una acción selectiva contra el grupo que ejecutó el secuestro. Había gente, pues, el Moreno era un líder natural y nadie sabe a dónde hubiera llegado si no lo matan los americanos, porque lo mató la CIA. Aquí no había un brazo fuerte para llegar a América a matar a nadie, fue la CIA. Un día yo voy a enseñar la lista de la gente que tenía la CIA anotada con su nombre personal y con su seudónimo. Entre ellos, gente que vivían de Moscú, de China y hasta de Albania. Hasta Albania, un país empobrecido, mandaba dinero. ¿Cómo se dividieron? Pero estaban vigilados. Y había entonces una conducta selectiva. ¿Por qué mataron al ingeniero Amin Abel? Pues lo consideraban peligroso. ¿Por qué está ahí vivo y coleando y se esconde? Porque no era peligroso. Pero ya habíamos hablado yo de alguien, ahora un empresario poderoso, que fue el que le puso la bomba que le llevó los brazos al capitán Pillán. Guerrilleros urbanos, militares, policías y víctimas inocentes caen en este forcejeo sangriento. Los grupos extremistas se proponen sabotear las elecciones del 1970 y proclaman el antirreeleccionismo sin elecciones, decididos a abortar la democracia a cualquier costo. El profesor Bosch regresa al país en 1970 e impone una línea de abstención calificando las elecciones de matadero electoral y negándole el apoyo electoral a los demás partidos opositores. Eso facilitó el triunfo del Partido Reformista en las elecciones del 1970. El presidente Balaguer logra una cómoda reelección, así como el control del Congreso y los principales ayuntamientos del país. Los grupos extremistas que promueven la guerra popular contra el Estado Dominicano, pese al fracaso de su intento de sabotear las elecciones, incrementan sus actividades antisociales. Eso provoca respuestas, en ocasiones excesivas, de parte de los organismos de seguridad del Estado. El conflicto soterrado se extiende a distintas ciudades y regiones del territorio nacional. El 23 de mayo de 1971, muere intoxicado en Bruselas, Bélgica, Maximiliano Gómez el Moreno, líder del MPD. Los MPDistas acusan a Miriam Pinedo, la viuda del dirigente izquierdista Otto Morales, de haberle dado muerte, la secuestran
asesinan y mutilan su cadáver, que luego colocan en maletas, lo que horroriza y consterna a la opinión pública nacional. El 1 de julio de 1971, el presidente Balaguer comparece ante las cámaras de televisión del país y denuncia una conspiración militar contra su gobierno, urdida por el ex general Elías Wessing y Wessing. Abusando de la tolerancia de las autoridades, el general retirado Elías Wessing y Wessing ha hecho difundir propaganda subversiva en los cuarteles, ha sacado, pretendido sacar a elementos del interior de mediana jerarquía dentro de nuestros cuadros militares, y ha ido construyendo poco a poco un aparato conspirativo que, aunque esencialmente vulnerable, podría culminar en el momento en que menos se lo espere en una explosión cuartelada. El golpe de Estado revolucionario del MPD había fracasado. Abortado el golpe de Estado, militantes del MPD se dedican a realizar atracos a billeteros, cambiadores de cheques y pequeños negocios para obtener recursos, parte de los cuales utilizan de modo personal y otros los usan para financiar su guerra revolucionaria. Los atracos cambian de nombre, ahora se llaman recuperaciones. El 5 de enero de 1972, Manuel Matos Moquete llega al país desde Cuba para preparar el retorno del ex coronel Caamaño e iniciar una guerrilla urbana, pero es detenido. El 12 de enero de 1972, 4 miembros de los Comandos de la Resistencia, grupo de guerrilla urbana originalmente vinculado al ex coronel Caamaño, quienes eran perseguidos por una serie de atracos, son localizados próximo al kilómetro 14 de la autopista Las Américas y se niegan a rendirse, enfrentando militarmente a las Fuerzas Armadas. 4 guerrilleros, encabezados por Amaury y Germán Aristi, caen en combate. En el encuentro, también mueren en el cumplimiento de su deber 2 oficiales y 6 alistados de las Fuerzas Armadas Dominicanas. El síndico del Distrito Nacional, Dr. Manolín Jiménez Rodríguez, intenta seducir a militares para que den un golpe de Estado al presidente Balaguer y es descubierto. El Senado lo destituye del cargo en un juicio político y Manolín se asila en la Embajada de México. Las llamadas actividades de recuperación de fondos y de armas, que implicaban atracos, así como el desarme y muerte de policías y militares, la colocación de bombas, los atentados terroristas y los intentos de derrocar al gobierno, continúan entorpeciendo la buena marcha del país. El 7 de febrero de 1973, el ex coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó desembarca junto a un pequeño grupo guerrillero llegado desde Cuba. Hace apenas algunas horas regresé de las zonas del municipio de San José de Ocoa, en donde actualmente se desarrollan algunas acciones subversivas que realiza el grupo de guerrilleros. Inspeccioné personalmente, en compañía del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y del jefe de Estado Mayor del Ejército, el sitio en que el lunes último se produjo el primer choque sangriento entre una patrulla militar y el grupo de guerrilleros que desembarcó en la playa de Caracoles. 10 días después, el grupo guerrillero es derrotado. Caamaño pierde la vida y solo sobreviven Claudio Caamaño, Hamlet Herman y Toribio Peña Jaques. El 28 de marzo de 1973, un grupo de sicarios de la Policía Nacional asesina al periodista Gregorio García Castro. Una de las más grandes frustraciones que me llevaría a la tumba es en haber podido conocer a ciencia cierta el nombre del funcionario, militar o civil, que impartió la orden para que 3 desalmados le arrebataran inicuamente la vida. Goyito era íntimo de Balaguer, era íntimo de Balaguer. Se secó las lágrimas. En abril del 1973, fallece a los 97 años la madre del presidente Balaguer, Celia Ricardo Viuda Balaguer, doña Celí. El 20 de noviembre, Bosch renuncia del PRD y funda el Partido de la Liberación Dominicana.
La oposición se divide en dos grandes bloques: el Acuerdo de Santiago, dirigido por el PRD y José Francisco Peña Gómez, y el Bloque de la Dignidad Nacional, encabezado por el PLD y Juan Bosch. Ambos grupos se ensarzan en acusaciones mutuas, buscando capitalizar a quienes adversan al Partido Reformista y la gestión de gobierno del presidente Balaguer. Las elecciones del 1974 se aproximan. El cuatrienio 70-74 está lleno de obras impresionantes. Las inauguraciones se suceden por todo el país: avenidas, edificios multifamiliares, acueductos, carreteras. La obra del presidente Balaguer va cambiando la fisonomía de la nación. El 29 de septiembre del 1972 se promulgan las leyes agrarias. Vine a entrar con él en el trabajo propiamente en el 72. En 1972, cuando una mañana en la Asamblea Nacional el presidente Balaguer se apareció con el manojo de leyes agrarias, que fue un terremoto. 5 leyes fundamentales para revisar drásticamente el régimen de tenencia de tierras. El presidente expropia todas las tierras baldías dentro de la sabana del Guabatico y las traspasa al Instituto Agrario Dominicano. Hay quienes dicen que el hecho solo de tratarlo, de hablarlo, ya constituye un gesto revolucionario. Cuando eso se llevó a leyes, para ser implementadas, hay que imaginarse el tipo de impacto que produjo. El gobierno inició la compra de grandes extensiones de tierra para entregarlas a los campesinos en la mayor reforma agraria hecha en el país en toda su historia. Él tenía una especie de deuda, según él a mí me dijo muchas veces, deuda política y social y humana con el campo. Él tenía una sensibilidad enorme hacia la pobreza campesina. Yo recuerdo cuando él hablaba en su discurso, no propiamente en el de la Asamblea, ¿no?, en el que él pronunció para responder el homenaje de las Fuerzas Armadas, firmada por todos los soldados y oficiales, el 30 de marzo del 72, dándole gracias por las leyes agrarias. Entonces él decía que él recibía ese homenaje con mucha emoción porque los soldados, en su inmensa mayoría, provenían de familias campesinas, cuyos huesos, los padres, que eran hijos de padres cuyos huesos reposaban en tierras ajenas. Ahí fue que dio el grito aquel del tiempo de la espera está cancelado. Hermosísimo. Tenía suficiente energía y valor para echar adelante el programa y lo hizo. No se ha querido cuantificar los efectos de ese programa, no se ha querido hacer un examen serio porque saben los sectores que lo adversaron que de todas sus obras, y fueron muchas sus obras, esa fue la fundamental. Que se lo puso mucha gente, gente muy poderosa, y ahí se orquestó un plan para matarlo. Se llamaba la Operación Águila Feliz. La República Dominicana sobrepasa la tasa de crecimiento que se había impuesto en Punta del Este. La tasa se elevó en 1972 a 7.4, luego de años anteriores de 5.5 y 7.1. En marzo del 1972 se anuncia la organización de la Cruzada de Amor, institución de filantropía y bien social encabezada por doña Emma Balaguer de Vallejo para llevar ayuda a los más necesitados. En el país las obras públicas se multiplican. El constructor impone un ritmo prodigioso de inversión pública jamás visto en la República. Es una incansable siembra de redención y progreso que toca cada rincón, cada provincia,
cada dominicano. El Bloque de la Dignidad Nacional, encabezado por el profesor Bosch y el PLD, y el Acuerdo de Santiago, encabezado por el doctor Peña Gómez y el PRD, se abstienen de nuevo y no participan en las elecciones. El Partido Reformista, que postula al doctor Balaguer nuevamente a la presidencia, solo es enfrentado por el pequeño Partido Demócrata Popular, que postula al contraalmirante retirado Homero Lajara Burgos, ex dirigente del PRD. El doctor Balaguer gana fácilmente de nuevo la presidencia. Para finales del 1974, el país tenía un liderazgo político tripolar, integrado por Juan Bosch y el PLD, José Francisco Peña Gómez y el PRD, y el presidente Balaguer y el reformismo. Se hace pública la existencia de un grupo guerrillero urbano autodenominado Los Trinitarios, y encabezados por el dirigente izquierdista Guillermo Rubirosa Fermín. Este grupo había ejecutado una serie de asaltos a sucursales bancarias y otras tropelías. Los atracos, asesinatos de humildes policías y militares, robos de armas, colocación de bombas, ataques a dirigentes del Partido Reformista y otros desmanes prosiguen. El 18 de marzo del 1975, el periodista Orlando Martínez, miembro del Partido Comunista Dominicano, cae víctima de un complot militar. Orlando, que escribía en la revista Hora y en el periódico El Nacional, que era formidable en su columna Microscopio, despertaba admiración del doctor Balaguer. El doctor Balaguer sentía admiración por él, porque Orlando era como una especie de apoyo intelectual de un joven de izquierda con un programa de él. Para él eso era muy estimulante, lo comentaba conmigo. Incluso hubo algunas muestras de desagrado contra Orlando, que provenientes de sectores conservadores y sectores de gran poder, que Balaguer en el fondo lo comprendió y naturalmente entendía que él estaba muy colocado en una posición muy frágil. Orlando no solo escribía sobre reforma agraria, Orlando escribía sobre las multinacionales, Orlando sobre Alcoa, sobre las demás multinacionales, la Golf, era implacable. Y enfrentado a las multinacionales, que la forma que Orlando lo hacía era una forma de meterse en las patas de los caballos. Entonces, naturalmente aprovecharon un momento en que hubo una especie como de oportunidad para poder hacer lo que hicieron y que se le pudiera eso endosar al gobierno. Balaguer no tenía en absoluto ningún... Claro, obraron oficiales del gobierno, pero no por designio del gobierno. Luego de que sectores militares y policiales intentaran ocultar los orígenes del crimen, el presidente Balaguer nombra al general Ney Rafael Nivar Seijas jefe de la policía y le encarga la investigación del crimen. Este descubre a los ejecutores, quienes confiesan. La investigación primera no conduce a nada. Sin embargo, Balaguer nombra a la comisión para investigar, le manda una copia del informe a un periodista muy importante del país y al grupo periodístico en el cual Orlando era una pieza fundamental como director. Le manda copia de esto, me dice, bueno, aquí está la aclaración del asesinato, pero no se publicó una sola palabra sobre eso. Él entendió, en mi modo de ver, que la investigación sobre quiénes habían sido los autores del asesinato la tenía que hacer el gobierno. La ordenó y alcanzó resultados. Que son estos. Esta condenación que se ha podido producir fue fruto de ese informe. El sábado 10 de mayo de 1975, los principales jerarcas militares, encabezados por el secretario de las Fuerzas Armadas, Ramón Emilio Jiménez,
y el jefe del ejército, Enrique Pérez y Pérez, renuncian por estar en desacuerdo con el nombramiento del general Ney Nivar Seijas como jefe de la policía. Unos días después, el presidente Balaguer lo sustituyó. Juan René Beauchamp Xavier fue nombrado como secretario de las Fuerzas Armadas. Se descubre un nuevo desembarco guerrillero, encabezado esta vez por Claudio Camaño, que concluye varios meses después con la derrota de los guerrilleros. El 27 de octubre de 1977, el Senado aprobó el proyecto de ley que sometiera el presidente Balaguer en 1974, legalizando el Partido Comunista Dominicano. El 9 de noviembre fue promulgada. El 27 de marzo de 1978, Rubirosa Fermín, líder del grupo guerrillero urbano Los Trinitarios, es cercado y abatido en San Pedro de Macorís. Durante el tercer periodo de gobierno, el presidente Balaguer inaugura conjuntos habitacionales en las Américas, Los Trinitarios, Los Mina, Los Tres Brazos. La obra de gobierno se acentúa con la inversión turística en Puerto Plata, los edificios escolares, puentes, jardines temáticos, acueductos, hidroeléctricas, carreteras y avenidas. El presidente Balaguer trabaja arduamente. El progreso ostensible del país se evidencia en todas las provincias. Una obra gigantesca, impresionante, múltiple y nacionalista. El 16 de mayo se celebran elecciones generales. El presidente Balaguer aspira a su tercera reelección. El PRD postula al hacendado Antonio Guzmán Fernández y el PLD al profesor Juan Bosch. Con el 25% de los votos computados, tropas militares interrumpen abruptamente el conteo de los votos. Antonio Guzmán y el PRD llevaban la ventaja hasta ese momento. Una nueva crisis sacudió al país. La jerarquía militar, encabezada por Ney Nivar Seijas y Juan René Beauchamp Xavier, se niega a entregar el poder y plantean la posibilidad de un golpe de Estado militar. A partir de las 10 de la noche hubo un golpe de Estado. Todo el trabajo básico para desarrollar una acción de golpe de Estado se realizó. Se tumbaron las comunicaciones de Alto Bandera, se mandaron todas las instrucciones hacia abajo a los campamentos y se iba a recoger, se salió a recoger incluso a los dirigentes de oposición. Nosotros en la noche, yo fui en compañía del general Nivar y el general Beauchamp, este último que había cambiado totalmente el temperamento, porque había pasado el día agradado y diciendo, bueno, esto si se pierde yo me voy para mi casa. Sin embargo, ya a las 9 de la noche, cuando llegó el contraalmirante Rivera Caminero y se cerraron ahí, hablaron, ya la decisión era desconocer los resultados, totalmente. Había ya en el ala derecha de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, había grupos ya de coroneles organizados que no aceptaban el desconocimiento de la voluntad popular, algunos de ellos que después pasaron a ser los comandantes del nuevo gobierno. Entonces yo le pedí al general Beauchamp que fuéramos a la casa del doctor Balaguer y fuimos en la medianoche, comenzando ya el día siguiente, y le levantamos. El general Beauchamp le pidió al general Marmolejo que lo levantara, que había una situación muy crítica en curso. Cuando fuimos, él dejó, los generales quedaron atrás, y vino, me dijo, ¿qué está pasando? Yo le dije, bueno, hay un golpe de Estado. ¿Cómo? Sí. Y las elecciones, perdiéndose. Y Monseñor O'Reilly, ¿qué ha dicho? No, que yo sepa no ha dicho nada. ¿Y el campo? ¿Cómo se ha portado? Digo, en todas partes se está produciendo una derrota. Lo que hay es que hay una posición difícil porque se van a desconocer los resultados. Entonces digo así, eso no puede ser, eso es antihistórico. Con los dos generales atrás de mí, de pie, yo sentado hablando con él. Esa era la prueba que yo quería frente a ellos para establecer que no era su orden.
Y efectivamente, cuando se paró, me agarró por el brazo y me dijo, trata de que todo se mantenga en el marco democrático y ten cuidado. El 27 de mayo, el presidente Balaguer felicitó como ganadores a Antonio Guzmán y Jacobo Magluf. Ocurrió 2 días después, 3 días después, ¿no? Él me mandó a buscar con su hermana, doña Laíta. Y él me dijo, mira, vino una muchacha de Pradel de La Vega y trajo unas pruebas de que parece que se cometieron fraudes graves en la votación. Ve a ver qué hay de cierto en eso, y si tú encuentras que hay anomalías graves, bueno, se impugna. Si tú entiendes que no, eso es que mejor olvidarse de eso. Y yo fui, y efectivamente, en un salón enorme, tenían todas las pruebas, eran graves. Hubo un trastrueque clarísimo, vulgar, terrible, de un 36% de la votación. Vinieron de Venezuela 4 legisladores de la gente de Carlos Andrés Pérez, uno de ellos, apellido García, que era un fenómeno en fraude. Entonces lo que hicieron fue dislocaron la votación en una forma fácil. Yo vi votantes de los campos de Moca que aparecían en los campos de La Vega. Y de La Vega, así, le entrecruzaron. Hicimos la impugnación, 55 días de impugnación. Y mi discurso fue claro, elecciones complementarias en 6 provincias. Pero el doctor Peña Gómez decía que si se hacía una revisión siquiera de una mesa, habría una guerra civil. Entonces vino de Venezuela un personaje muy importante, muy amigo de Carlos Andrés Pérez, habló con el doctor Balaguer, cosa que yo no sabía, habló con el doctor Peña Gómez, hablaron con el señor Williams, un norteamericano muy importante que había, y de ahí determinaron la cuestión de la solución de 4 senadores sin elecciones, el famoso fallo histórico. Antes de salir del poder, el presidente Balaguer realizó un programa de inauguraciones por todo el país. Dice muchísimas tonterías y gente muy perversa lo pretende seguir satanizando y no es así. Claro, ustedes me dirán, se produjeron cosas muy serias en su tiempo, en los 12 años especialmente, y es verdad. Ahora, ¿qué tiempo? Guerra Fría plena, post-revolución, post-intervención, revolución cubana fresca. Los intereses norteamericanos dominantes, grupos de gran poder aquí actuando. Óigame, poder vadear esas situaciones y poder mantener una posición de un equilibrio relativo, inestable si se quiere, pero equilibrio al fin, era una proeza. Al hombre que abandona el poder en 1978, con la salud disminuida, completamente ciego, todos lo veían como definitivamente derrotado, pero estaba destinado a nuevas sorpresas. El presidente Balaguer se traslada a Barcelona, España, al Instituto Oftalmológico Barraquer y desde allí a Boston para tratarse sus problemas visuales. Cuando fuimos a España para ver el glaucoma, le dijo allá a Barraquer, lamentablemente no hay recuperación.
Pero papi Estrella hizo contacto con una clínica en Boston y arrancamos para Boston. Y ahí le hicieron más daño, porque le hicieron una cirugía que fue lo que le cambió los ojos. Los ojos últimos de él no eran naturales, se lo variaron. Y yo lo vi llorar. Cuando le quitaron los tapones, los algodones, se van a... No veo. Mientras, el presidente Antonio Guzmán introduce un préstamo de $185 millones, altamente oneroso y perjudicial para el país. El doctor Balaguer se opone inútilmente. El préstamo es aprobado, pese a lo dañino que era para el Estado dominicano. El doctor Balaguer desarrolla una oposición constructiva, serena, positiva y aprovecha para dictar nuevos libros. En las elecciones del 1982, el Partido Reformista postula al presidente Balaguer, mientras que el PRD postula al doctor Salvador Jorge Blanco y el PLD al profesor Juan Bosch. El PRD gana las elecciones. Su candidato, el doctor Jorge Blanco, promete un gobierno de manos limpias. En medio del conocimiento de las impugnaciones, un grupo de dirigentes PRDistas se ven implicados en un confuso incidente originado por el estallido de una granada en la Junta Central Electoral que deja varios muertos y más de 20 heridos. Preocupado por amenazas de que sería enjuiciado por el nuevo gobierno de su propio partido, el presidente saliente, Antonio Guzmán, deprimido, se quita la vida el 4 de julio del 1982. El licenciado Jacobo Masluta asume durante 40 días el gobierno hasta completar la transición. El 16 de agosto del 1982, el doctor Salvador Jorge Blanco asume la presidencia de la República. Interesado en dar una mayor base ideológica al Partido Reformista, el presidente Balaguer promueve una fusión con el pequeño Partido Revolucionario Social Cristiano. El Partido Reformista se transforma en Partido Reformista Social Cristiano, asume la democracia cristiana como doctrina y se hace parte de una importantísima corriente ideológica mundial. Se produce una fuerte inestabilidad cambiaria y una devaluación incontrolable. El presidente Jorge Blanco dispone el cierre y la ocupación militar de las casas de cambio. Como parte de sus nuevas publicaciones, el presidente Balaguer pone en circulación su libro La Isla al Revés, que trata las relaciones con Haití. En la Semana Santa de 1984, el gobierno del presidente Jorge Blanco dispone medidas que encarecen la vida de la población, lo que genera una reacción de protesta que rápidamente se torna incontrolable. El presidente Jorge Blanco ordena que las Fuerzas Armadas salgan a imponer orden y control y se produce una masacre en que pierden la vida cientos de dominicanos, hecho que todavía permanece convenientemente silenciado. En 1984, el presidente Balaguer publica su novela Los Carpinteros, que refleja el tormentoso comienzo de la nación en el siglo XX. El PRD escoge al licenciado Jacobo Masluta como su candidato para 1986, mientras el Partido Reformista postula al presidente Balaguer y el PLD postula al profesor Juan Bosch. En las elecciones de 1986, aupado por el voto de la juventud dominicana, el presidente Balaguer de nuevo gana la presidencia de la República. El 16 de agosto de 1986, con 79 años de edad, prácticamente ciego, el presidente Balaguer asume por cuarta vez de manera constitucional la presidencia del país. Inmediatamente reinicia su programa de remodelación urbana y construcciones para generar empleo y dinamizar la economía. La población siente de nuevo el pulso constructor del gobierno. De nuevo vuelven las obras. De nuevo gobierna Balaguer. Simultáneamente, establece un ejemplo histórico en toda América, cuando el Estado somete al expresidente Salvador Jorge Blanco, sus principales ministros y jerarcas militares, así como al banquero Leonel Almonte por corrupción administrativa.
Libre de los condicionamientos del periodo anterior, el presidente Balaguer atrae a antiguos adversarios, nuevas caras, sangre joven, y el mundo se sorprende frente a un gobernante que con sus limitaciones hace una obra prodigiosa en beneficio de sus conciudadanos. Yo decía, pero bueno, ¿cómo se va a adaptar él a este mundo nuevo, inflado? ¿Y cómo se le va a explicar a este señor que eso se acabó? Que ya esa casa de 3,000 pesos, eso no es un sueño. Hacíamos casas de 3,000 pesos y eran dúplex. O sea que la media casa valía 1.500 pesos. Mi trabajo en 1986 consistió en rehacer el país, en dinamizar la economía y en demostrar a la ciudadanía defraudada por el fracaso del PRDismo gobernante que es posible progresar, crear riqueza, distribuir riqueza en un gobierno esencialmente democrático cuando se manejan con pulcritud y con sabiduría los recursos fiscales. En 1990 cae abatida la última esperanza armada de la izquierda, la banda de Rafael Pimentel Alduey, que ha realizado varios atracos aplicando la línea de guerrilla urbana manejada por la izquierda. Para la época, el PRD se había dividido y el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, el profesor Juan Bosch, compiten por la presidencia con el presidente Balaguer, que opta por su 5º periodo constitucional. No creo, señoras y señores, en palabras mágicas. No creo en hadas madrinas en estos tiempos. En lo único que creo, en la única maravilla en que creo, es la del trabajo minuto tras minuto. Y la única magia que me fascina es la magia del sacrificio y del esfuerzo constante. Las elecciones son reñidas, pero el peso político del presidente Balaguer se impone. Mientras, la situación del vecino Haití se descompone y la nación sufre fuertes presiones de Estados Unidos para imponernos campos de refugiados. El presidente Balaguer continúa su irrefrenable plan de obras públicas. Quienes visitan el país quedan impresionados por las muestras de progreso y bienestar. El turismo se consolida como una importante fuente de ingresos, al igual que las zonas francas, ambos frutos de la previsión del presidente Balaguer durante el periodo de los 12 años. La obra de Balaguer es simplemente prodigiosa. Al igual que en 1969, en 1993, un sector del Partido Reformista, liderado esta vez por el licenciado Fernando Álvarez Bogal, hace tienda aparte y en 1994 se alían al doctor José Francisco Peña Gómez y al PRD, postulando la candidatura Peña Gómez Álvarez Bogal. En las elecciones del 1994, el presidente Balaguer opta por su 6º periodo, reclamado por sectores que se sentían inquietos y preocupados por la candidatura opositora. Las votaciones altamente reñidas se decantan a favor del presidente Balaguer, que tiene 87 años de edad y sorprende a muchos que no entienden su vigencia política. Una vez más, el PRD clama por fraude e inicia una serie de paralizaciones movilizando a distintos sectores adversos al presidente Balaguer. Finalmente, el 10 de agosto de 1994, 6 días antes de la toma de posesión, se llega a un acuerdo para modificar la Constitución y reducirle 2 años de ejercicio al presidente Balaguer, mientras se les reconocen los 4 años a los congresistas y síndicos. Trata de un acto de buena fe, un acto que hacemos y suscribimos todos los que participamos en él, con las manos puestas sobre la cruz de la bandera dominicana. Se establece la no reelección, se fijan elecciones generales para el 1996, se establece la segunda vuelta electoral y la condición de superar el 50% de los votos para ganar en la primera vuelta, y se le prohíbe al doctor Balaguer ser candidato. Pasado el impasse, el presidente Balaguer continúa su obra y dentro de sus realizaciones más impresionantes a nivel social, lega al país la Plaza de la Salud.
En 1996, el Partido Reformista concurre a las elecciones llevando como candidato al licenciado Jacinto Peinado, quedando en tercer lugar. El presidente Balaguer entonces decide apoyar mediante un acuerdo incondicional al candidato del PLD, el doctor Leonel Fernández. Si los números no mienten, si todavía las matemáticas conservan su valor, no obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido el mundo de los conceptos absolutos, la batalla la tenemos ya ganada. El camino malo está cerrado. Cerrada definitivamente a la maldad y a la demagogia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. El Frente Patriótico gana las elecciones del 1996. El pueblo puede ahora comparar la gestión de gobierno de los tres partidos y al compararla, la obra de gobierno del presidente Balaguer se engrandece. El Congreso Nacional reconoce al presidente Balaguer como el padre de la democracia. Brindaremos siempre paz y felicidad y hasta la muerte la libertad, porque la patria amada siempre agradecerá los desvelos que le podamos brindar y con tu esfuerzo ella se engrandecerá y se cubrirá. El presidente Balaguer encabeza de nuevo la boleta electoral reformista. El candidato del PRD, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, obtiene por encima de un 49% de los votos emitidos. El presidente Balaguer le evita al país una segunda vuelta electoral al reconocerle públicamente su triunfo. Tras una repentina crisis de salud, el 14 de julio del 2002, a la edad de 95 años, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo parte a reunirse con Dios. Sabe que he procurado cumplir mi deber en conciencia, haciendo justicia a todo el mundo y no siendo injusto con nadie. Balaguer había dirigido con pericia y responsabilidad las transiciones claves en la vida democrática del país. En 1961, bajo fuertes riesgos y terribles presiones, condujo al país de la dictadura a la democracia. En 1965, asume un país dividido por odios irreconciliables, quebrado y en desorden, y lo entrega en el 1978 en franco crecimiento económico. En 1986, asume un país endeudado y desmoralizado y recupera la confianza nacional, entregándolo en 1996 con índices de crecimiento sobresalientes, y en el año 2000 le evita al país el trauma de una segunda vuelta al reconocer el triunfo del entonces candidato, ingeniero Hipólito Mejía. Su dedicación, su entrega, su sacrificio en medio del vendaval de insultos, injurias y acusaciones en que se desenvolvió su vida, terminó siendo reconocida por la población sensata que en el año 2005, en una encuesta del periódico Hoy, a 3 años de su muerte,
mostró que era el dominicano más admirado y querido por la mayoría de sus compatriotas. Pero hay una cosa que ustedes y todo el pueblo dominicano debe tener presente. Quien habla no está al servicio de ningún interés que no sea el interés del país. En lo que sí pueden estar seguros ustedes es que no vamos a servir ni intereses nacionales ni internacionales, que estaremos siempre al lado del pueblo dominicano. Siempre, siempre al servicio de los que no pueden y no al servicio de los que pueden. La historia de todo hombre es una suma de aciertos y errores. Los propios actos de traición y las ingratitudes de que fuimos víctimas en el curso de nuestra existencia son el producto de nuestra imprevisión y de nuestra excesiva fe en la decencia ajena. Joaquín Balaguer, el constructor de la democracia dominicana. Inicios del siglo XX. La República Dominicana vive en el desorden. Jimenistas o bolos, seguidores de Juan Isidro Jiménez, y horacistas o colúos, seguidores de Horacio Vázquez, se pelean por el poder. Para esa época, el primer